Una semana más vamos a hablar de educación emocional. Está conmigo José Antonio Sande. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, bien. ¿Mucho trabajo? Lo justo. Bueno, Ni de más ni de menos. está bien. Y además preparando cosas nuevas que contaremos más adelante, en otro momento, por separar un poco la sección de la actualidad, que es mucha, ¿no? Bueno, seguimos hablando de educación emocional para los más pequeños. Llevamos un par de semanas un poco poniéndonos en situación con diferentes conceptos y seguimos en ello. Sí, seguimos. Hoy vamos a plantear el concepto de los engramas y las rutas neuronales. ¿Engramas? Engramas. Los engramas son conjuntos de neuronas que recogen la información de un aprendizaje, una memoria, un trauma o un conflicto y digamos que lo recogen y lo guardan. Hoy en día todavía la ciencia no sabe realmente cómo guarda la información el cerebro, que si se piensa que se establece en los espacios interdendríticos, es decir, entre las dendrinas de las neuronas, pero también se especula que es en unos canales que recogen unos fotones de información. Realmente todavía no se sabe bien. Es curioso, ¿no? Porque es uno de los pocos órganos en los que todavía no existe certeza de cómo funcionan. Claro, es que ten en cuenta que el cerebro vivo solo se ha podido estudiar de unos 20 años para acá. Hasta entonces el cerebro, con sus campos magnéticos y con sus corrientes eléctricas y su neuroquímica, no era posible estudiarlo en vida. Ahora sí, entonces realmente lleva un cuarto de siglo la ciencia estudiando el cerebro. Lo que sí se ha conseguido comprender es que la información se guarda en conjuntos de neuronas. Esos conjuntos de neuronas se llaman engramas. Ahí tenemos esta pantalla que nos puede ayudar un poco a entender lo que vamos a contar, ¿no? Ahí tenemos un resumen arriba, a la derecha, de lo que hemos visto hasta ahora, y los últimos tres círculos, los de abajo y de la izquierda, son lo que vamos a tratar hoy. Entonces, los engramas son esos conjuntos de neuronas que guardan la información. Pero una información, por ejemplo, el concepto de perro o el concepto de mesa, no se guarda en un conjunto de neuronas, en un engrama, se guarda en varios engramas en varias partes del cerebro, que se conectan por lo que se llama las rutas neuronales, es decir, neuronas que sirven de autopista para conectar los engramas. Cuando una persona hace un recuerdo o toma conciencia de un aprendizaje, todos esos engramas irradian la información, la llevan a un punto concreto y ahí es donde se toma conciencia de esa información. Ahora, la cuestión es, ¿cómo se configuran los engramas? Los engramas se configuran porque el cerebro recibe una información que no es casual, sino que se repite. Por eso, tres factores fundamentales del aprendizaje y de cómo se graba la información en el cerebro es cuando las cuestiones vividas son muy intensas, muy frecuentes o muy duraderas. Ahí se crea un impacto emocional que el cerebro lo recoge, crea una neuroquímica muy concreta y configura sistemas de neuronas, engramas y rutas neuronales. Cuanto más intenso, más frecuente y más duradero sea un estímulo, sano o insano, recordemos que las instrucciones son más fuerte se graba. Y aquí hay una de las explicaciones de por qué los maestros, maestras, profesores y profesoras apasionados enseñan mejor o los niños aprenden mejor aunque los maestros enseñen lo mismo. Un niño que está en primero estudia matemáticas y es un palo. Llega a segundo, tiene un profesor, una profesora apasionada y el niño cambia y recibe la información de otra manera porque su cerebro, por la intensidad con la que el maestro o la maestra enseña, crea unos engramas con otra base neuroquímica. Fíjate tú qué curioso, ¿no? Que un maestro igual es peor a nivel pedagógico, pero su pasión crea intensidad y la intensidad hace que el cerebro grabe la información de una manera más perdurable en esos engramas. Los engramas reciben la información y la información se queda ahí. Ya está, se queda ahí. Se queda almacenada. Y en un momento concreto, por una vivencia similar, por un olor, por una canción, por un recuerdo, por un factor interno o externo, se activan los engramas y las rutas neuronales y esa conducta, ese recuerdo, esa emoción vuelven a aparecer. Como ya dijimos anteriormente, el cerebro no distingue lo sano de lo insano. De tal manera que un aprendizaje insano, si se repite con intensidad, frecuencia y duración, crea engramas y rutas neuronales muy estables y muy fáciles de recorrer, porque tiene muchas neuronas.
Cuanto más se vive algo, más neuronas se acumulan. ¿Qué pasa cuando esa instrucción es insana y se vive y se repite y se repite? Que el cerebro la automatiza, la normaliza, el cerebro se dice a sí mismo, esto lo usa mucho esta persona. Vamos a decir, sentimiento de culpabilidad. Sí. Y una persona se siente culpable todos los días porque su padre, su madre es chantajista emocional. El niño vive en la culpa, un día, otro día, otro día, el cerebro dice, esto lo usa mucho, hay que poner más neuronas. Y va añadiendo neuronas a las rutas neuronales y a los engramas. De tal manera que ese aprendizaje cada vez se fundamenta más, se fortalece más y ese niño luego se hace adulto y vive con un sentimiento de culpabilidad que tiene totalmente normalizado. Y es muy automático porque tiene muchas neuronas, tanto en los engramas como en las rutas neuronales. Pero además, esos recuerdos que se almacenan ahí perduran para siempre, porque ahora mismo tú y yo podemos detectar lo que tú decías, un aroma, un olor que nos puede trasladar y transportar a nuestra infancia, ¿no? Claro, es que los engramas se quedan grabados la mayoría de las veces para siempre, aunque estén en el plano inconsciente. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos un programa emocional o mental insano que se activa, se activa, se activa y nosotros no podemos evitarlo? Lo primero es darnos cuenta de que nos está dañando un sentimiento de culpabilidad, una reactividad excesiva, las personas que se dice que son de mecha corta, es decir, sí, que enseguida saltan, todo eso se va programando en la infancia la mayoría de las veces. Entonces, lo ideal sería no programar engramas ni rutas neuronales claro, insanas, claro, para luego no tener que hacer un proceso terapéutico. pero eso sería muy fácil, ¿no? Eso no me es refiero fácil. que sería lo más fácil, pues pero Claro. en la realidad no es así, ¿no? No, la realidad no es así porque cada persona es un mundo, padres, madres, colegio, maestros, amigos, Claro. todo eso está influyendo y está creando millones y millones y millones de engramas con muchos kilómetros de rutas neuronales. No recuerdo muy bien, pero la última vez que lo leí teníamos del orden de 80.000 millones de neuronas y cada neurona tiene miles de conexiones interneuronales. Poniendo en fila todas las neuronas de un cerebro, el tuyo, el mío, el de Sí. cualquiera, da más de una vez la vuelta al planeta. Ah, Sí, ahora entiendo cómo tengo la cabeza tan grande. pues sí, Ahora entiendo. muchas neuronas, ¿no? Sí. Todo eso configura nuestro libro de instrucciones. Engramas, más engramas, más engramas, más rutas neuronales que están en permanente actividad porque estamos permanentemente recibiendo estímulos. Y lo importante en la educación emocional del niño, cuando un estímulo es muy intenso, es muy duradero en el tiempo, a lo largo del tiempo, o muy repetitivo, eso se va a grabar con tal fuerza que llega un momento en que el engrama ya no se puede borrar así, por decir, venga, hoy me borro este engrama, Claro. hoy me borro este programa. No se puede, no se puede. Y el perjuicio está en esos programas emocionales insanos. Al niño que le están llamando siempre tonto, al niño que le dicen tú no vas a poder, tú no vales para nada, al niño que le hacen chantaje emocional y entonces vive con sentimiento de culpabilidad. O un caso muy habitual en consulta, el niño o la niña, generalmente niña de 14, 15 años, que muere la madre, muere el padre y le hacen responsable de sus hermanos, de la casa. Entonces desarrollan un engrama, un programa de un sentido de la responsabilidad más allá de una justa medida. Se convierte en la madre de sus hijos, se convierte en la cuidadora del padre y se convierte en la ama de casa que lo organiza y lo lleva todo. Eso con 13 años, 14. ¿Qué pasa cuando tiene 20, 30, 40, 50? Que sigue haciendo lo mismo de una manera automática, normalizada, porque esto es lo normal. Pero ahí hay una sobrecarga, ahí hay una autoexigencia excesiva, un sentido de responsabilidad inmenso, un sentido de culpabilidad por no cumplir, una autoestima baja porque los demás valen más que yo. Fíjate cómo se van uniendo. Pero, y la factura de todo eso es tremenda. La factura es física, energética, emocional y mental. Y luego, pues esas personas pierden tanta energía que pueden llegar a procesos de ansiedad y luego posteriormente de depresión. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar, no solo para eliminar la depresión o la ansiedad, sino para revertir ese libro de instrucciones que se creó en un momento determinado a base de intensidad, frecuencia y duración. O sea que lo que hay que hacer es intervenir y lo que hay que hacer es educar. Educar. Educar desde el primer día
hasta el último es la receta, además no solo para la educación emocional, para la economía, para el tráfico, para no caer en el alcohol, para ser respetuosos. La educación es una de las grandes respuestas al avance de la sociedad, y no siempre se invierte energía, voluntad suficiente para que esto esté ahí funcionando. Qué complicado es todo, ¿verdad? Sí, más de lo que algunas personas se creen y menos de los que otros lo hacen. Sí, que también hay gente que complica la vida. También es verdad, ¿no? Pero yo me imagino ahora a unos padres escuchándonos y con un bebé en brazos. Es decir, madre mía, la que nos espera, todo el trabajo que tenemos por delante. No quisiera que la gente entrase en miedo. No, ni mucho menos, ni mucho menos. No, se pueden tener hijos y se pueden hacer muy bien las cosas. De hecho, todos estamos aquí por algo, ¿no? O sea, pues sí, porque alguien y hemos sobrevivido. Sí, sí, es verdad. A pesar de todo lo que estamos diciendo, de las programaciones insanas, que es porque estamos hablando de eso, pero en realidad las personas en general tienen más programas emocionales y mentales sanos que insanos. En general. Lo que pasa es que los insanos son los que le duelen. Claro. Y son los que los llevan pues, a los psicólogos, a los terapeutas, a los psiquiatras. Y tenemos que hablar de lo que les lleva, ¿no? Lo que va bien no hay que tocarlo. Claro. Desgraciadamente, un programa emocional sano a los 15 puede ser insano a los 25 o a los 55. Por ejemplo, a los 15, yo hago deporte 3 horas al día y no me pasa nada. Y a los 55, 3 horas a la semana y ya vamos sobrados. Claro. ¿No? Claro. Entonces también tenemos que aprender ese proceso evolutivo con nuestro propio libro interior. Y también deberíamos de aprender a que acudir en manos expertas, a las manos de un terapeuta, no es nada malo. No. Todo lo contrario, nos puede ayudar mucho. Sí. Un psicólogo, un terapeuta emocional, o un profesional del mundo de las emociones o de la mente, hace un servicio tan importante, pero tan importante, que si la gente tuviese conciencia de una salud preventiva en vez de una salud paliativa. No, yo voy cuando ya me he roto. Ahí cuesta mucho más recomponer. Claro. Cuando uno empieza a notar los primeros problemas, igual que si vemos las luces del cuadro de luces del coche, y decir, uy, sí, lo voy a llevar inmediatamente al taller. Bueno, ¿por qué no nos llevamos nosotros al taller cuando empiecen a encenderse las luces? Hay gente que desde ese desconocimiento dice, es que yo no estoy loco. Eso es un desconocimiento muy grande de cómo funcionamos por dentro. No hay que estar loco, solo hay que pensar que tenemos pequeñas desarmonías, pequeños conflictos, que si los dejamos pasar, con los años no desaparecen, sino que se van haciendo cada vez más grandes y más grandes. Y fíjate, hablamos de acudir al terapeuta en este caso, nosotros, los padres, porque en nuestra mano está, evidentemente, dar esa información afirmativa, positiva sí. a los niños, ¿no? Sí, sí. En muchos casos el trabajo con los niños es indirecto, no llegan ni siquiera a las consultas, porque el trabajo verdadero está con los padres, que son los que están permanentemente dando la información a los niños. Tan sencillo como a veces decirle a un padre, no insultes a tu hijo, o no le grites, o no le hables como si fuese tonto, o hoy mismo estaba tratando a un hombre, una persona muy recta, muy correcta, muy sana, pero muy estricto. Entonces, desde su rigidez, no establece diálogo con el hijo, sino que yo te digo y tú escuchas. Y la premisa que ahora está trabajando y que dice que le está funcionando es justo la contraria. Se sienta y le dice a su hijo de 14, 16 años, le dice, voy a escucharte. Cuéntame todo lo que quieras, dime todo lo que quieras, critícame todo lo que quieras con respeto. Y le está dando la vuelta a la relación, bueno, porque en vez de yo hablo, tú escuchas, es tú hablas y yo te escucho y no te interrumpo. Y el chaval empieza a sentir que el padre le escucha, le respeta, le tiene en cuenta y el hombre está sorprendido, porque está cambiando la dinámica de la relación solo porque ha cambiado de hablar a escuchar. Qué bueno. Y esto se puede hacer con los niños pequeños, es muy importante. Si hoy puedo dar una pequeña clave, como como hacemos habitualmente. Sí. Escuchar a los niños pequeños todo lo que nos quieran contar y todo lo que nos quieran argumentar. Y no pararlos, no tiene importancia, no me cuentes historias. No, al contrario, cuéntame. Y te escucho con cariño, te escucho con atención, porque lo que los niños nos cuentan es su vida. Claro. Es lo que sienten, es lo que piensan.
Luego queremos conocer a los hijos a los 14. Es que mi hijo no me habla. Llegamos tarde. ¿Tú le enseñaste que tú escuchabas? Al niño se le escucha desde los 3, 4, 5 años. Hay que escucharles muchísimo, muchísimo. Y estar en silencio y escucharlos para conocerlos. Ese es un consejo pedagógico que hoy podemos dar a nuestros televidentes. Pues nos quedamos con él. Muy bien. José Antonio, muchísimas gracias. A ti. Nos vemos siempre. pronto. Nos vemos pronto.